Vía Pública. 11 de la noche en punto, en vivo y en directo para todo el país en esta jornada de 17 de septiembre, donde ya muchos chilenos están celebrando, tomándole el pulso a estas fiestas patrias, donde nuestro país conmemora 215 años de vida republicana. Muchos hitos por delante. Mañana el Te Deum en la Catedral Metropolitana con el cardenal Fernando Tchomalí, que va a transmitir además Televisión Nacional de Chile. Y el día viernes vamos a estar desde muy temprano desde el Parque O'Higgins con la gran parada militar, la última del presidente Gabriel Boric. Muchas cosas en esta semana, pero hoy también fue un día clave porque comenzó ya de manera oficial el periodo de propaganda electoral en nuestro país. Hubo cuecas, banderazos, volanteos, los candidatos a la moneda y también al Parlamento se desplegaron en diversos lugares pensando en este último tramo de la carrera presidencial. Quedan más o menos 60 días. La candidata Yanet Jara, por ejemplo, estuvo con el diputado Gonzalo Vinter y también con Carolina Toá, sus ex rivales, quienes reapareció en el caso de ella a casi 3 meses de su derrota en las elecciones primarias. Los alcaldes de La Reina y Providencia participaron en un banderazo por la campaña de Evelyn Matei. Johannes Kaiser, el candidato libertario, estuvo en Valparaíso hoy para lanzar allí su candidatura. Acompañado de adherentes, realizó un discurso donde explicó el por qué eligió el puerto para dar inicio a esta nueva etapa. La candidatura de José Antonio Kast no dio el vamos con un banderazo en Valparaíso, un periodo crucial en las candidaturas de cara a las próximas elecciones presidenciales que son el 16 de noviembre. Recordemos que por primera vez tenemos elecciones obligatorias con voto obligatorio en nuestro país, así que ya comienza lo decisivo. El próximo mes ya vamos a estar conversando sobre las franjas televisivas que para muchos candidatos también son jornadas decisivas a la hora de aventurarse en estos comicios presidenciales. Y queremos seguir conversando de aquello sobre política, sobre el estado de la política en el país, y para eso nos acompaña a esta hora aquí en Vía Pública Alberto Mayol, académico de la Universidad de Santiago, la USACH, y director además de la encuesta La Cosa Nostra. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido, qué gusto verte. Raúl, ¿qué tal? Bueno, antes de ir a la encuesta de La Cosa Nostra, quería preguntarte en tu visión como sociólogo, ¿cómo está el clima político del país? ¿Cómo estamos en estas fiestas patrias? Ayer se vio la inauguración en Las Fondas. Todos los artículos hoy día dicen que está tenso el tema. ¿Lo ves así? Yo lo que veo es que en este año, han habido periodos de climas que son distintos. Algunos han sido muy cortos y otros han sido un poco más extensos. Hay un primer periodo que es donde parte el año con Evelyn Matei muy despegada del resto, puntera, qué sé yo, y empieza una caída sistemática, con mucha confusión en su comando. Luego hay un segundo periodo que comienza con el término de la primaria del oficialismo, donde gana Jara y define ese proceso, y que parecía tener una campaña para adelante muy cómoda para Jara en términos no de tener un triunfo garantizado ni mucho menos, pero sí con una cierta capacidad de avanzar. Y sin embargo, después de unos días mágicos, digamos, después de haber ganado, todo empieza a ser mucho más nebuloso, complejo, con fricciones internas. Y ahí entonces como que se libera Matei de ser la caja de resonancia de las crisis de comando. El comando queda el comando de Jara con problemas. Y hay un tercer periodo que es cuando José Antonio Kast en el mes de agosto toma la decisión de que va a dar el gran golpe para quedarse a cargo de la derecha, avanza en ese camino y no le sale bien. Y entonces hoy día tenemos a los tres principales actores ya teniendo que administrar situaciones que vivieron o están viviendo, que son más o menos de corrosión o crisis. Entonces, efectivamente hay un escenario tenso porque además el año se ha movido mucho. Hace 5 meses Kaiser tenía 20 sí, y Kast tenía 8, ¿ya? Y ahora está al revés. Entonces, todo eso nos habla de que de aquí a 3 meses uno dice, no, está más o menos cerca, pero puede pasar de todo. Alberto, y ese clima tenso, esa tensión, esa fractura, ese magma que se ha ido acumulando, ¿nos va a acompañar los próximos 60 días en las campañas presidenciales? ¿Se va a ser el tono de la campaña? Él me dijo, yo le dije, golpe para allá, golpe para acá. Sin duda, porque no es una cosa de las elecciones. Ojo, esto es estructural. O sea, nosotros tenemos varios indicadores que vamos midiendo, algunos con nuestra encuesta, otros con las otras encuestas que tienen series de hace más años hacia atrás. Y uno construyendo metodológicamente esas herramientas, tú te das cuenta de que hoy día hay varios puntajes que están igual que el 2017, 2018, 2019, y que muestran que hay una corrosión del sistema político muy importante. Entonces,
esto va a seguir y al gobierno que le toque va a enfrentar este mismo problema además. O sea, Esto es mundial además, ¿o no? Además, esto es mundial. Lo que está pasando en Nepal, tú lo sacas, sacas la semántica, y esa semántica es la del 2011, la del 2019. Si tú sacas la semántica francesa, nosotros vamos a estar celebrando el 18, y en Francia van a haber unas protestas gigantes estos días hasta el fin de semana. No nos olvidemos que en Francia, como la tradición es que esto sea más bien los sábados, pero va a partir el 18 de septiembre y probablemente se proyecte, y hay una alta probabilidad de que estemos frente a un nuevo ciclo mundial de grandes protestas, y eso ya pasó el 2011, Chile participó. La primavera árabe, claro. Pasó el 2019, Chile participó, y ahora vamos a ver qué pasa si el próximo año Chile se suma a esto. Por tanto, es un periodo de mucha fricción. Alberto, hablemos de la encuesta de la Cosa Nostra. Primero, que nos cuentes cómo se hace esto, cómo se estructura, porque permanentemente hablamos de otras encuestas, la Academ la repetimos permanentemente esos resultados. La Cosa Nostra de repente no la ponemos tanto en la palestra, por lo menos en el debate público. ¿Cómo se configuran los resultados? ¿Cómo se hace esta encuesta? No, nosotros es una encuesta convencional en términos de la metodología, con la diferencia es que nosotros ponemos mucho énfasis en un buen diseño de cuestionario, no hacer las preguntas que hacen todos, porque no tiene mucho sentido. Tenemos metodologías un poco distintas en ese sentido. En términos de muestra es más o menos lo mismo que hacen todos, ¿no? En las otras cosas, en cuestionario y en análisis es distinto. Nosotros hacemos mucho análisis con modelamiento, con análisis multivariado, que se llama, que no es simplemente mostrar el resultado de una pregunta en el fondo. Y a partir de eso vamos tratando de ir avanzando en mediciones de distinto tipo para ir resolviendo problemas. Tú lo miras, a ver, para decirlo simple, la realidad uno la mira con las herramientas que tiene. Entonces uno tiene una linterna por acá, ilumina, pero ve un lado. Después con otra linterna ve otro lado. Entonces tratamos de ir, ahora estamos haciendo la quincenal, entonces vamos explorando distintas rutas para poder ver lo que está pasando. Y en la presidencial, que es lo que nos convoca, sobre todo a partir de hoy que parten las campañas, ustedes tienen muy disparada a Janet Jara, a diferencia de otras encuestas que la muestran empatada en un tándem 1-2 con José Antonio Caz. Ustedes le dan a ella en la última encuesta 36,1% y a Caz 24,6%. ¿Por qué este resultado es tan distinto al que muestran otras encuestas? Porque ellos dan muchas alternativas de no respuesta. Dan la alternativa de votar nulo o dan la alternativa de no saber. Y eso castiga a los candidatos con algún tipo de mala imagen. Ya. Si el partido es peligroso, la gente no quiere decir que vota por el Partido Comunista, si el partido... Entonces, si tú haces un cuestionario donde abres la pregunta, abres la encuesta con varias preguntas más entretenidas, nosotros preguntamos sobre cosas históricas... Sí, ya te voy a preguntar de eso. Entonces hacemos otras preguntas y llegamos a la elección con la persona ya habiéndolo pasado bastante bien respecto a no solo las preguntas convencionales. Y en esa pregunta, entonces, nosotros no damos alternativas, preferimos perder un poco de datos respecto al 2-3% que anula, que perder 20 puntos por el lado de la gente que no te contesta. Porque la gente tiene un candidato siempre, puede cambiarlo después, pero tiene un candidato que es un poquito más preferencia que otro. Entonces, lo medimos, después vemos qué tan blando, qué tan duros son los votos, pero lo medimos. Entonces, a ver, Janet Jara es la única candidata del sector en la práctica. 36,1%. Bueno, pero no, pues no es mucho, ese es el punto. Pero con respecto a otras encuestas sí es mucho. Claro, respecto a las otras encuestas, pero bueno, porque miden distinto. No, con 36% no alcanza para ser presidente. A ver, es un escenario muy parecido al de Massa con Milei, ¿me entiendes? Donde va a salir primero el candidato de izquierda porque no tiene más competencia, ¿ya? Y el de derecha va a salir, en ese caso habían 2 candidatos fuertes de derecha, aquí hay 3 candidatos fuertes de derecha, o sea, la derecha podría sacar 60 puntos en segunda vuelta, Jara pierde todas las elecciones de segunda vuelta, entonces no está firme, 76% es lo que se sacó para el plebiscito. ¿Por qué habría de sacar menos? Tendría que ser un desastre, menos de 36 es un desastre. Alberto, ¿y cómo se explica en el caso de Franco Parisi los resultados que ustedes tienen? Porque ustedes le otorgan un 2,1% y en casi todas las encuestas Franco Parisi está cuarto con 2 dígitos, 11, 12%. Se verá al final. ¿Ah? ¿Qué te puedo decir? Yo no entiendo. A mí nunca me ha marcado un poquito más, me ha marcado 4. ¿Pero en la encuesta usted igual mide el norte de Chile? Sí. Ya. Sí. En el norte, efectivamente, nosotros hemos hecho mediciones específicas. Lo que pasa es lo siguiente. Si la competencia arriba está abierta en 3 jugadores, ¿ya? Hay una alta probabilidad de que los candidatos que estén más abajo puedan tener la simpatía, pero no tanto los votos. Entonces, y Parisi apostó mucho al norte y jugársela por un lugar, por una zona, es bien complejo en ese sentido. Vamos a ver cómo va a ocurrir. A mí nunca me ha marcado más. Nosotros tenemos el mejor rendimiento real
respecto a resultados reales de las elecciones. Nosotros partimos en el 2020, hemos tenido 6 elecciones que hemos medido, nosotros estamos más cerca de la realidad que cualquier otra encuesta. Esa ha sido la historia, veremos ahora. A mí Parisi no me ha marcado nunca fuerte, se lo dije a él, estuve con él en Concepción hace un par de semanas en un evento y le dije, a mí no me ha marcado nunca, ¿qué te puedo decir? ¿Por qué me pones tan abajo? Me dice, bueno, si yo no te pongo más, yo no meto mano en los números. O sea, Claro, porque en la encuesta de usted en la Cosa Nostra, Harold Maynicola está sobre Franco Parisi, le dan un 3,1%. en este mes sí, porque nos habría bajado. Y a Johannes Kaiser le dan un 12%. Claro, a mí Kaiser nunca me bajó como las otras encuestas que aparecía bajando y que subía Parisi. Nunca, ni cerca, que Parisi estuviera cerca de Matei, que apareció en varias encuestas. ¿Qué te puedo decir? No sé. No sé por qué. Alberto, ¿y cómo has visto la evolución de Evelyn Matei? En la encuesta ustedes tienen un 20,1%, tercer lugar. ¿Le va a quedar corta la cancha? ¿Le alcanzan estos 60 días para eventualmente trepar, forzar esta segunda vuelta con ella como candidata? No es un problema de tiempo, es un problema de la calidad de la campaña o de los errores que pueda cometer Kast. Kast le abrió la puerta hace un mes y medio. Kast tenía 15 puntos de diferencia con Matei. 15 puntos. Él bajó 4 puntos y Matei subió en este periodo 6 puntos. ¿Ya? Ese acercamiento todavía no es muy relevante desde el punto de vista de que hay 5 puntos de diferencia y es una diferencia importante, 5 puntos. Y tienes que quitarle los votos a Jara, si le quitas votos a Jara necesitas 5 puntos, tienes que quitarle los votos a Kast, necesitas sacarle 2,5 para poder... Entonces, no es fácil, pero ya se acercó. Lo que le pasa a Kast, el gran riesgo para él es el siguiente. Si Matei se acerca a 2 o 3 puntos, ella tiene muchas más probabilidades que él de voto útil, muchas más. Y ahí se podría configurar un escenario en el cual mucha gente migre hacia allá. ¿Y por qué ustedes definen de alguna manera en la encuesta de la Cosa Nostra a Evelyn Matei como la candidata perfecta? Porque en todos los guarismos es la menos peligrosa y tiene otros conceptos los que atributos la configuran en el ángulo perfecto. Claro, lo que pasa es que tiene atributos muy buenos y eso ha pesado todo el tiempo. Y eso revela errores de campaña, porque si tú tienes una persona con atributos buenos y no tienes tracción, esto es como la publicidad, tú puedes tener una marca súper poderosa pero que la gente ya no la compra. Esas cosas pasan. Sí. ¿Ya? Entonces, es lo mismo que pasa en política. Tú tienes personas que tienen buenos atributos, ella no produce temor, produce confianza, tiene la mejor nota como aporte al país de todos los candidatos, la única nota azul, ¿ya? Ojo que las notas son todas malas. 4.2 creo que. 4.2, Sí. o sea, tampoco estamos hablando de que tienen un 5.5, que tienen Claro. un 6, estábamos aprobando nomás, ¿ya? Pero no tiene riesgo. Entonces, por otro lado, ella había ido perdiendo votos, estando con estos atributos muy buenos. Lo que pasó ahora es que en todo caso ella mejoró todavía más sus atributos y empeoró un poquito Kast. Entonces eso explica que también haya un cierto acercamiento, pero ella está siendo poco eficiente con sus atributos. Entonces es una candidata que tiene muy buenos atributos, pero le falta atracción. Ahora, si tú calculas las dos cosas juntas, en rigor es más que Kast como candidata y podría entonces tener posibilidades de avanzar. ¿Qué es lo que va a definir a tu juicio esta elección presidencial? ¿La seguridad, como No. se dice en muchas encuestas o cuando uno entrevista a analistas políticos, o se va a decidir por otros aspectos? No, fíjate que hubo un momento que efectivamente nosotros hacemos cuantitativo y cualitativo, ¿eh? Y en el informe no está la parte cualitativa, pero lo hacemos mucho para estar siguiendo, monitoreando el proceso. Hay un momento, hace 2 meses y medio, que el tema de seguridad era todo, efectivamente. Era cierto eso. ¿Ya? El más duro, más votos, así era. Y además estaba tomado por Kast. O sea, Kast está, porque además Kast lleva muchos años trabajando esto. Entonces, obviamente, la gente confía más en él en ese tema. Pero en la medida en que el tema económico empieza a crecer, Kast es débil en esa área. Tiene una fortaleza por ser de derecha, pero no es fuerte en esa área. Y se le ha notado. Entonces, si tú miras desde agosto en adelante, hay varios procesos erráticos en su comportamiento como candidato que no fueron para nada la historia anterior de él, que era muy consistente, muy ordenada. Y esos errores, si tú lo piensas, le pasó en segunda vuelta con Boric, le pasó en el Consejo Constitucional. Entonces, podría pensarse que en esta llegada, el tener que administrar muchas voces, el tener que ser flexible, que no es algo que es su característica, ¿ya?, le pueda significar problemas. Yo creo que ahí se juega, esto se juega en Kast
más que en Matei, más que en el resto. O sea, en sus errores. Esto ha sido lo normal, además. O sea, Jara avanza por sus aciertos y cuando ya entra en crisis y no logra deshacerse del problema de tomar control sobre la situación del partido, ¿ya? Que es una cosa que puede pasar en Chile por el tipo de candidato que tenemos. Cuando tú vas a países parlamentarios, el candidato es el jefe del partido, es el jefe del gobierno o de la oposición, ¿ya? Es el jefe de la bancada en el Congreso, ¿ya? Por tanto, es la persona que toma todas las decisiones. Pero aquí no pasa eso. Aquí está la coalición, están los partidos y está por otro lado el candidato. Entonces, obviamente, eso a Jara la complicó mucho y le ha quitado poder. Pero como ella no pudo, eso la bajó y la dejó prácticamente sin posibilidades de ganar. Ahora estamos viendo que Kast está cometiendo errores. Si sigue cometiendo errores, podría perder su primacía. Ya, pero acá se le sigue viendo como un atributo el tener más a la derecha a Johannes Kaiser, o eso ya no rinde electoralmente, porque era un punto a favor que muchos analistas lo ponían sobre la mesa, que tener uno más a la derecha lo hacía ver más de centro. No, yo creo que eso nunca ocurrió porque Ya. en términos electorales, de hecho, el votante medio de Kast está más a la derecha que el de Kaiser, el votante. Ya. Lo que él hizo muy inteligente fue cuando leyó que había un espacio, que Matei se iba corriendo hacia el centro, sí, y que Kaiser se mantenía en la derecha. Él fue a pararse en una zona, manteniendo los votos en la derecha, pero se fue a parar en una zona en la cual estaba como en la grieta entre Kaiser y Matei. Y jugaba a institucional y no institucional, ¿ya? Ese juego más disruptivo y más institucional al mismo tiempo. Y lo hizo muy bien. El problema que se le produjo fue cuando él dijo: quiero aprovechar este momento para tomar control de la derecha. Esto le pasa mucho a los candidatos. Le está yendo bien, quieren hacer dos cosas en vez de una. Las candidaturas exigen que tú seas candidato a la presidencia y nada más. No puedes ser nada más. Para decirlo en simple, no puedes ser hermano, papá, no puedes ser nada. Tienes que dedicarte solo a eso. Cuando te empiezas a distraer en otras cosas, pones otro objetivo y desde ese instante él ha tenido problemas. Y o sea, ¿tú ves que de aquí a futuro podría seguir bajando en vez de subir? Si él no entiende que tiene que ir por la presidencia y ninguna otra cosa, y quiere tomar control de la derecha, es tener más amistad con los empresarios. Ahora andaba en Italia el candidato. Claro, pero eso fue una jugada. ¿Será buena o mala? Bueno, eso lo ponderará la gente. Mira, yo creo que ir a ver una autoridad a él le da un aire presidencial, ¿ya? Pero tampoco es una cosa, porque además yo creo que fue más bien para salvarlo del debate. Como en el debate él siente que salió mal, hizo una jugada que tenía que ver con el debate porque mencionó a Meloni. Ahora, la mención de Meloni fue muy poco estética porque no se acordó de ningún nombre, interrumpió a otro panelista para poder decir el nombre, como que no funcionó muy bien. Sin embargo, fue aquello. Podría ser un acto errático, todavía no lo sabemos, esta cosa se mide por las consecuencias, ¿ya? Pero podría ser un acto errático. A 2 meses de la elección, hoy día faltan 2 meses, de hecho por eso han comenzado las campañas presidenciales, ¿el centro sigue siendo decisivo para favorecer a uno u otro candidato o el centro no existe en materia electoral de cara a estas presidenciales? El centro político, a nivel de lo que estudia la ciencia política, los sistemas de partido, ahí no existe nada. Pero debajo de eso, socialmente, está lleno. Ya. Para decirlo en simple, si tú le dices a las personas posiciones en una posición que va desde la izquierda a la derecha, del 1 al 15 y el 8 está en el centro, los grupos más grandes están en la derecha, 16-17% en la extrema derecha, menos del 10% en la extrema izquierda, es el segundo grupo, pero el grupo en realidad más grande está justo en el número 8, en el centro-centro. Y el centro no se parece ni a la centro-derecha ni a la centro-izquierda. Y en ese grupo del centro hay 5 candidatos que sacan resultados más o menos parejos. O sea, ahí está la batalla. Porque la derecha la tiene Kast, la izquierda la tiene Jara. Matei está dispersa entre centro-izquierda, centro y centro-derecha, ¿ya? Y en el centro se juega el partido efectivamente. Entonces, cuando dicen, no, es que en el centro no existe, no existe porque no hay líderes de centro que estén articulando ese centro. Pero allí hay 5, y si crece más en Nichols ahora, podría tener 6 candidatos que tienen un pedazo de esa torta de 3-4 puntos y cada uno está ahí peleando los siguientes votos. Si alguien toma control de la mitad del centro, no te digo más que eso, la mitad del centro, esa persona va a tener una altísima probabilidad de buenos resultados. ¿Cuándo hay que comenzar a mirar con más énfasis o con mayor cuidado las encuestas? Hoy día faltan 60 días, muchos dicen, bueno, 60 días puede pasar de todo.
Mira, ¿Cuándo ya hay una foto real de lo que pueda pasar para la el presidencial? primer debate, los debates son muy importantes. Ya. Queda uno solo en la tele. Claro, que los debates, sí, eso es lo que importa, la tele. Ya. O sea, esa es la verdad. O sea, si yo fui candidato y te puedo decir que Sí. yo fuera... Tú te tienes que centrar en la tele y la tele, a través de la tele, en las redes y sociales. acá? Es que las redes sociales tienen mucho más valor que salgan cosas de la tele en las redes O sea, sociales. convertir de la tele un reel para Instagram Exacto. o para tus redes sociales. La tele es fundamental. Todo lo demás... Por eso estamos acá, ¿eh? sí, por eso estamos... Mira, el asunto es el siguiente. Primero, todo este festival de mediciones post-debate no sirve de nada. Te voy a explicar por qué. Ya. Porque desde el punto... Está investigado esto. ¿Ya? El resultado de un debate se conoce 2 semanas, 3 semanas después. Porque lo que hace la gente es que sale con nuevos contenidos del debate. Pero no es que la gente se siente y dice, no, este es mejor, me cambié el voto. Eso no existe. Lo que existe es que la gente sale... Y además que este debate fue justo antes del 18. O sea, entre el 18 y el 19, en lo basado de todo este fin de semana, la cantidad de conversaciones va a estar centrada en el debate. Entonces el debate va a producir sus efectos. Irradia. Irradia. Ya. Porque los que cambian votos son las personas. La tele ni las redes sociales, nada cambia votos. Lo que cambia votos son las personas que, convencidas de algo, con el repertorio que tú le diste como candidato a través de los mensajes, ese mensaje va y lo ocupan para conquistar a otro. ¿Ya? Sin saberlo, porque además esto no es que van así como militantes, no, si la gente va y conversa y dice, no, yo voy a votar por tal cosa, y eso queda dando vuelta en el resto. Entonces, ese cambio de voto, te insisto, investigado desde los años 60, esto no tiene ninguna gracia, digamos, está súper investigado y súper categorizado cómo funciona, esto se va a saber en 2 o 3 semanas, y eso va a ser crucial, y después la franja, que todos la miran, no, parece que Un no mes está más. súper importante, súper importante. Alberto, en base a lo que ustedes hacen en el día a día, hemos puesto sobre el escenario lo que están marcando los candidatos, pero también la encuesta de La Cosa Nuestra se destaca por hacer otras preguntas que sirven de contexto para la observancia, para poder tomar determinaciones sobre los candidatos. En este caso, en la última encuesta, ustedes han puesto los dilemas presidenciales donde ponen de alguna manera a la pelea a competir a Salvador Allende, Patricio Aylwin, Augusto Pinochet, Eduardo Frei Montalva, y hay varios cruces ahí entre este y este, entre Allende y Pinochet, entre Frei Montalva y Aylwin, entre Piñera y no sé quién más. ¿Cuánto ayudan eso para la comprensión de la realidad, esos dilemas presidenciales? Son muy importantes. Fíjate que lo que nos interesaba ahí era el conjunto de personas que en cualquiera de estos dilemas históricos, si tuvieran que votar en esta ficción, la gente lo que estábamos buscando era saber quiénes anulaban. Ya. ¿Por qué? Las personas que anulan frente a algo que es histórico, que hay mucha información previa, buena, mala, la que sea, pero son nombres que están allí, esas personas probablemente es que entienden que en esos dilemas no se sienten cómodos. Y queríamos buscar a esas personas que no se sienten cómodos porque si no se están cómodos, tienen más probabilidad de saltar de un lado al otro. Entonces hicimos todo un análisis de los que habían anulado. Además era entretenido, porque era súper entretenido votar y ver que Piñera le gana, por ejemplo, a Aylwin. Sí. Es bien sorprendente. Sí. Era más o menos previsible que Pinochet le ganara a Allende por los datos que teníamos previos, que lo habíamos medido de otras maneras, ese tipo de cosas. Y Pinochet pierde con Eduardo Frei Montalva, algo así. Pierde con Frei Montalva, claro. Entonces era bien interesante ver eso, pero nosotros metodológicamente lo que estábamos buscando era hacer un análisis de los nulos, y ahí nos arrojaron varios perfiles de estos personajes que nos servían para entender qué grupos son los que están medios inquietos, medios incómodos en este escenario, y que seguramente ahí van a estar los 5 o 6 puntitos clave, porque esto se define por los últimos 5 o 6 puntos. Ya. ¿Y cuál es la que más te llamó la atención? No, la de Aylwin con Piñera. Porque hay ¿Por cuánto le ganaba? Ya me olvidé el guarismo, pero... No era ninguna goleada, pero lo que pasa es lo siguiente, mira. Aylwin venía punteando en nuestro indicador de mejor presidente desde el año 60, los medimos hasta ahora. Ya. Venía punteando siempre. Y sigue punteando, ¿no? No, ahora le ganó, hace 2 meses, le ganó Piñera. Piñera en el primer mandato. En el primer mandato, sí. Y Piñera, desde su muerte, estaba segundo, pero nunca primero. Pasa al primer lugar, y hay en nuestros datos una especie de giro pragmático. La gente, por ejemplo, de derecha se olvida de orden, ojo con esto, se olvida de orden y se va a progreso. Sí. ¿Ya? Que es también un problema para Kast, porque si se van de orden, que es donde él tenía puestas las fichas, y se van a progreso, que es más economía, y su equipo no es tan fuerte, eso explica también lo que está pasando. ¿Y libertad de igualdad, que también ustedes lo ponderan allí? Igualdad siempre saca 27-28, salvo cuando la izquierda está muy fuerte, que ha llegado a sacar 55. ¿Ya?
pero Normales tiene 27, 28, está allí, pero Progreso nunca. Siempre era el último, sacaba 18 puntos, está en 31 y está en primer lugar. Y Orden nunca había estado cuarto y está cuarto. Entonces es interesante porque hablamos mucho de seguridad, pero la gente está pensando más en la economía. Ya. Alberto, y en este juicio a la historia, ¿qué tan importante es el paso del tiempo? Que hoy día uno ve la nota que se le pone al presidente Boric, que es el presidente incumbente, un 3,2, el que tiene la peor nota al día de hoy. ¿La historia después se vuelve más justos con los que ya pasaron por la moneda? Vamos a ver, mira, en general no siempre ha sido así. Te pongo un ejemplo. Esta pregunta yo la hago desde hace muchos años. Lagos, recién salido de su gobierno, ¿ya?, con los mismos hechos que estamos evaluando. Fue con un 60%. Tenía un 6,2. Ya, no. Tenía un 6,2 de nota, de 1 a 7. Ahora tiene un 4,3. O sea, muchísimo más bajo. Entonces, vamos a ver cómo... Ahora, lo que sí está claro es que el envejecimiento de los mismos hechos del gobierno cambian radicalmente en el tiempo. O sea, no podemos decir que ahora esto va a quedar fijo para siempre con Boric allí. Lo que pasa es que los datos de Boric quedan muy anclados con la imagen de Allende. Se parecen mucho. Más allá de que los gobiernos no se parezcan, sí se parecen en comportamiento de evaluación. Entonces, y configura un conjunto de gobiernos de izquierda que son el último de Bachelet, que tiene un comportamiento parecido, el último de Bachelet, el de Boric y el de Allende. A propósito de Gabriel Boric, ¿ves presente el pato cojo en el gobierno en estos 6 meses que quedan por delante antes de entregar la piocha a O'Higgins? Sí, ya es difícil para el gobierno tener... El año completo, el último año... Sí, los gobiernos en esto tienen varias alternativas de qué es lo que pueden hacer. A veces es complejo tener muchos proyectos en un momento como este porque los proyectos a veces duran muy poco, porque no hay atención. Si no hay atención, el proyecto se muere. Entonces, a veces te conviene mucho más una fricción, ¿ya?, que nadie le importe. Esto pasa, a los gobiernos les pasa que cuando están débiles, el problema es que la propuesta no sale de la oficina del presidente, o sea, tú la comunicas y nadie se acuerda. Yo siempre hago un ejercicio cuando voy a conferencia y le digo, ¿alguien se acuerda del FE y el GANE? Entonces todos quedan así como, no, ¿qué es eso? Bueno, fue lo que propuso Sebastián Piñera después de las protestas estudiantiles y que a las 8 de la mañana del día siguiente esto lo anunció por la tele, con cadena nacional, y a las 8 del día siguiente no había nada. Entonces, efectivamente, los gobiernos débiles están en esa condición. El gobierno de Gabriel Boric nunca ha estado muy bajo en aprobación. 30% parejo prácticamente desde el día 1. Claro, pero justamente lo que no han querido ver es que la evaluación aprobar o rechazar más bien habla de tu grupo más duro. Pero si tu grupo que más te apoya te pone un 5 y los que menos te apoyan te ponen un 2, y son muchos, y sacas un promedio 3,2, significa que tus resultados no están nada bien. Y él tiene una nota muy mala y él tiene que saber que eso es un pasivo importante para su gobierno. Ya, pero a pesar de esa nota mala, que es la peor desde los gobiernos de Jorge Alessandri en adelante, que son los que se evalúan, ¿tú le ves futuro político al presidente Gabriel Boric como expresidente, ya como líder político de la izquierda chilena y latinoamericana? Yo creo que él tiene mucho talento en lo que yo llamo como la política aérea, o sea, es un F-16, por decirlo así, ¿no? Un tipo que pasa por arriba y lo hace bien, tiene un trabajo discursivo importante, tiene una puesta en escena importante, sale empoderado de su gobierno, no sale para nada muerto ni nada por el estilo, pero sí con muchos pasivos que tienen que ver con el hecho de no tener un proyecto político. Gabriel Boric es un animal electoral sin proyecto político. Si la izquierda apuesta por un camino como ese, Gabriel Boric sin duda va a ser el mejor. Si la izquierda apuesta a tener un camino más doctrinario, que inventar una visión hacia el futuro, probablemente Gabriel Boric no sea el candidato más adecuado, y hay que ver cómo le va Jara, porque Jara pierde, pero pierde sacando un buen resultado, también queda muy posicionada, y ese sector, junto con Camila Vallejo, podría tener mayor preponderancia. No te olvides que es posible que en esta elección el Frente Amplio no tenga un resultado electoral parlamentario bueno, y entonces el presidente entregue a su sector debilitado. Alberto Mayol, académico de la USACH, director de la encuesta La Cosa Nostra, muchas gracias por estar aquí. ¿Cuándo es la otra encuesta todo esto? Estamos en terreno ya, a fin de mes la presentamos, estamos quincenales.
Alberto, un gusto tenerte aquí después de tanto tiempo que no nos encontramos en un set de televisión. Así es, gracias, Davor. Gracias, que esté muy bien, buenas noches. Y ustedes recuerden que ahora Kame ERP tiene inteligencia artificial incluida sin costo en todos sus planes. Con Kame tienes toda tu información financiera en la palma de tu mano y gracias a KAI, su inteligencia artificial, comprenderás mejor tus números y tendrás las mejores recomendaciones para tu negocio. Toda la información está publicada en kame.cl. Vamos a la pausa, enseguida estamos de regreso aquí en Vía Pública. 11 de la noche con 34 minutos, ya estamos de vuelta en este Vía Pública con un consejo para ustedes. Protéjanse de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y también botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Ya se viven las fiestas patrias en todo nuestro país, 215 años de Chile. Queremos profundizar en los temas dieciocheros, en el por qué celebramos cada 18 de septiembre. Para eso vamos a tomar contacto hasta ahora con Francisco Darmendrail. Él es magíster en Historia Económica y Empresarial de la Universidad Adolfo Ibáñez, además socio honorario del Instituto José Miguel Carrera de Santiago. ¿Qué tal, Francisco? Qué gusto saludarte hasta ahora. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Davor. Un abrazo, un saludo. Muchas gracias por la invitación y feliz cumpleaños. Muchas gracias para mí y para el país también. ¿Por qué celebramos este 18 de septiembre? ¿Por qué está en rojo en el calendario? ¿Por qué es tan importante esta fecha para el país? Así es, como tú mencionas, el 18 de septiembre lo que conmemoramos, para aclarar desde ya el tema, no es la celebración de la independencia de Chile, ni mucho menos. Lo que conmemoramos es la instalación de la primera Junta Nacional de Gobierno, que fue producto de un resultado de un cabildo abierto que se efectuó justamente el 18 de septiembre de 1810. Ya, ¿y por qué celebramos la fecha de 1810 y no la de la independencia, que entiendo yo es el 12 de febrero de 1818? Así por lo menos lo aprendimos en el colegio. Claro. ¿Te parece si hacemos un pequeño contexto para que nuestros amigos entiendan por qué se produjo el cabildo abierto primero? Estamos en el año 1808 y el emperador Napoleón I de Francia, que dominaba Europa, había invadido Portugal, porque este último país no aceptó un bloqueo continental por parte del emperador francés. Acuérdate que Napoleón tenía como enemigos a los británicos, hizo un bloqueo continental, invadió Portugal, pero tuvo que pasar con sus tropas por España. Y posteriormente, mediante un tratado, una trampa que hizo, que puso a su hermano José Bonaparte como monarca de España. Y los españoles no aceptaron esto. Y los españoles dijeron, bueno, ya que hay un monarca francés que gobierna España, entonces nosotros, la soberanía popular, pasa a ellos. Y se constituyeron junta de gobierno en España. Todo lo que te estoy mencionando empezó a llegar de a poco a la América española. Hay que recordar que España tenía su imperio en América, el virreinato, Chile era una capitanía general. Por si acaso estoy haciendo una síntesis, ¿cierto? Mucho más extenso. Y cuando llegan las noticias de lo que pasaba en España, Chile también estaba viendo algunos problemas. Estaba gobernando el gobernador Francisco Antonio García Carrasco, que era muy impopular, falto de tacto, no era un buen gobernador. Y había problemas entre los peninsulares y los criollos. Para aclarar a nuestros amigos, los peninsulares eran los que venían de España, los criollos eran los hijos españoles nacidos en América. Pasaba en toda parte de América y en Chile también. Así entonces estalló una crisis que llevó a la dimisión de Francisco Antonio García Carrasco y asumió como gobernador interino de Chile don Mateo Iturbide Zambrano, con 83 años. Y él, viendo esta situación y persuadido principalmente por los criollos, decide convocar un cabildo abierto para abordar esta situación del cautiverio de Fernando VII. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a tomar Chile al respecto, la capitanía de Chile? De hecho, el 13 de septiembre se conmemoró el aniversario en que se le envió la invitación a este cabildo abierto, que era un cabildo abierto entre comillas, Davor. Porque recuerda que la participación política era muy minoritaria en Chile, solo los hombres podían participar y que tuvieran un bien económico al respecto. Ya, y al hacer esa primera Junta de Gobierno, 18 de septiembre de 1810, ¿qué pasa? ¿España dice, bueno, échenle para adelante nomás o de alguna manera hay una resistencia de las tropas hispanas para que Chile no se independice, que era el camino que ya habían comenzado a seguir otros países de América Latina? Sí, pero antes quisiera mencionar, y es muy importante y por eso agradezco el espacio, de aclarar dónde fue el cabildo. Porque es curioso, nosotros vamos a celebrar las fiestas patrias, como tú dices, el aniversario de Chile, y muchas personas no saben realmente todavía lo que estamos conmemorando.
como mencioné al principio, estamos conmemorando la instalación de esta Junta de Gobierno que algunas personas confunden que fue en la Casa Colorada, que está en Santiago, que actualmente es el Museo de Santiago, pero no es así, porque era la casa de don Mateo Iturri Zambrano, presidente de esta Junta. Mira, este cabildo se efectuó en el Palacio Tribunal del Consulado. Ese palacio se encontraba donde ahora está el Palacio Tribunal de Justicia de la capital, en calle Compañía, esquina Bandera, ¿ya? Cerca del Museo Precolombino, para que se hagan una idea. Yo hace unos días estuve ahí estudiando el tema y en ese lugar se encontró este palacio y ahí fueron congregados 300 asistentes, los más connotados vecinos de Santiago, para discutir qué iba a pasar con Chile. Bueno, finalmente este cabildo que comenzó a las 9 de la mañana del 18 de septiembre y terminó a eso a las 3 de la tarde, se concluyó con la instalación de esta Junta de Gobierno, encabezada por don Mateo de Zambrano, junto con un grupo de vocales, secretarios, entre otros, ¿ya? Pero nadie dijo independencia, porque de hecho al final de la sesión todos exclamaron «Viva su majestad Fernando VII». ¿Ya? Lo que pasó simplemente fue un gobierno autónomo en ausencia de su majestad, pero nadie habló de independencia. Francisco, Ahora, y el camino que siguió Chile con esto de la primera Junta de Gobierno el 18 de septiembre de 1810, con el cabildo que tú nos has dicho dónde es el mismo camino que siguieron otros países que también estaban en la misma, que se querían sacarse el yugo de los hispanos, ¿o no? de hecho, Chile estaba replicando lo que habían hecho otros cabildos de América. Bueno, de hecho, como te comenté, en España empezó esto. Porque se partió de un principio que los jesuitas en su momento dijeron, soberanía popular, el monarca ya no es el gobierno, ahora pasa al pueblo. En España se constituyeron juntas de gobierno y América hizo lo mismo. En México, Virreinato de la Plata, que hoy es Argentina, en Ecuador, Perú, el Virreinato del Perú, y Chile estaba replicando lo mismo, porque entendían que ya no había una cabeza de gobierno, el monarca estaba cautivo, por lo tanto el poder pasaba a ellos. Pero recuerda, siempre en ausencia de su majestad. Y esto fue aprovechado por algunos grupos criollos más exaltados que veían en esto una oportunidad para decir, bueno, quizás sea la opción, la chance para buscar algo más, para quizás ser más independientes y, ¿por qué no decirlo?, zafarnos del yugo español. ¿Y es normal que un país celebre este hito, el primer cabildo, la Junta de Gobierno, y no la independencia? Porque uno mira lo que pasa en otros países del mundo, en Europa sobre todo, y se celebra al parecer la independencia como la fiesta nacional, y no en este caso la primera Junta de Gobierno como ocurre en Chile con el 18. Muy buena tu pregunta y aquí voy a tratar de ser lo más sintético posible en la respuesta. Mira, lo que pasa es que, bueno, el Cabildo Abierto lo que originó fue el inicio de la Patria Vieja y el proceso de emancipación nacional de la independencia de Chile, con las campañas militares y políticas al respecto. Como dato, las campañas militares en Chile terminaron en 1826 recién, con la conquista de Chiloé, por si acaso. O sea, fue mucho más denso de lo que ustedes puedan creer. Ahora, ¿qué pasa? Ya seguramente ustedes se preguntarán, ¿cuándo se celebró el primer aniversario de esta Junta? Fue el año siguiente, en 1811, pero fue José Miguel Carrera en 1812 que le dio un carácter mucho más amplio, mucho más masivo. Pues ya estamos en el periodo de la Patria Vieja, ya estaba con la idea de independencia en su cabeza y él quería plasmar eso. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, Chile llegó a tener 3 fechas de fiestas patrias. A ver, primero el 12 de febrero, que se conmemoraba la victoria de Chacabuco y la posterior proclamación de la independencia de Chile. Y aquí quiero hacer una acotación, si me permite, Davor, Dígame. porque la independencia de Chile se firmó en Concepción, se declaró y se firmó en Concepción el 1 de enero de 1818 por Bernardo Higgins. Y hay diversas evidencias que lo sustentan. La más concluyente es la misma carta que él escribe poco antes de morir en Perú, que confiesa que en Concepción firmó la Declaración de Independencia y la proclamación, que ustedes la pueden consultar en Memoria Chilena, está ahí. Posteriormente, el 5 de abril, la batalla de Maipú. Y el 18 de septiembre, porque esa fecha, como te mencioné, fue la que se empezó a celebrar al año siguiente. O sea, Chile llegó a tener 3 fiestas de fiestas patrias con todas las consecuencias que eso conlleva. O sea, imagínate, en ese minuto, las jamadas, la ingesta de bebida alcohólica, los desórdenes que se daban. Pero poco a poco se fue fragmentando esto. Primero, el 12 de febrero se fue suprimido por las consecuencias que te mencionaba, pero también porque coincidía con la Cuaresma. Entonces, al final quedó el 5 de abril. Y ya en el gobierno de Joaquín Prieto se determinó que finalmente el 18 de septiembre iba a ser la fecha de las fiestas patrias. Entre otras cosas, porque el 5 de abril, la batalla de Maipú, y el 12 de febrero simbolizaban mucho la figura de O'Higgins. Y recuerda que Bernardo O'Higgins en ese minuto, estamos hablando de la década del 30, 1835 más o menos, estaba en Perú, en el exilio. Y su figura generaba cierta polarización
en la sociedad entonces querían de alguna manera sacar eso y dejar el 18 de septiembre, que si tú te das cuenta, no se conmemora una batalla, ni mucho menos, simplemente un cabildo abierto que trajo como consecuencia esta primera Junta Nacional de Gobierno. Sí, es entretenido conocer la historia, los recovecos además de la época, indagar en los libros, ver múltiples versiones además que hay, como tú nos decías, algunos dicen, bueno, Concepción, Talca, se escuchan tantas cosas, hay mucha aproximación a la historia. Pero te quería preguntar, sobre todo por los albores de la patria, el comienzo de la República, por estos primeros 25 años del siglo XIX, hay muchos héroes olvidados hoy día en nuestro país, porque claro, tú has mencionado a Carrera, a O'Higgins, a Mateo de Toro y Zambrano, pero hay otros que también fueron fundamentales que hoy día la historia no les hace justicia. A ver, es muy buena tu pregunta y voy a tratar de responder lo más simple posible. Mira, efectivamente hay muchos próceres que por algún motivo han quedado en el olvido, probablemente en los libros de historia o similar. Eh, bueno, Javier Carrera, hermana José Miguel, por ejemplo, que prócer de la independencia, bordó nuestra primera bandera nacional. Quiero acordarme también de doña Pablo Jara Quemada, su valerosa acción en su hacienda de Paine, que impidió que las fuerzas cabalistas ingresaran, ¿no es cierto? Muchas mujeres contribuyeron a la independencia de Chile y muchos hombres extranjeros también efectuaron importantes aportes, Condizoni, Beuchev, muchos extranjeros que venían de las guerras napoleónicas y que sí prestaron su servicio al país. Lord Cochrane, por ejemplo, muy inteligente, muy hábil marino, en fin, muchos aportaron a la historia. Ahora, en su minuto, ellos sí fueron considerados, pero con el correr del tiempo, por motivos que no, por esos motivos, fueron quedando en el olvido. Pero yo siento que ahora en el último tiempo sí se está comenzando a dar un valor, ¿entiendes? Que no solamente era O'Higgins y Carrera los próceres de la independencia, sino que hubo muchos otros, y no solamente de Santiago, sino que otras provincias del país. Y cuando nos enseñan en el colegio, Francisco, que Bernardo O'Higgins es el padre de la patria, ¿es una afirmación correcta o eso ha sido desmitificado o falta más gente que debe ser identificada como padre de la patria? ¿Chile tiene un padre o tiene varios padres en el fondo? A ver, sí, efectivamente Bernardo O'Higgins sin duda es el padre de la patria, pero hubo otros padres de la patria y madres de la patria también. Hablamos del caso de Javiera Carrera, que se considera no solamente prócer, sino que lideresa en todo este proceso. Ahora, esa pregunta es muy buena también porque responde un poco cómo vemos la historia, ¿no es cierto? ¿Qué misión le podemos, a qué personaje yo lo puedo considerar como un arquetipo o padre de? Por eso es muy importante, yo sugiero siempre en este caso cuando se aborda el tema de la independencia, estamos conversando, que se lean todas las fuentes posibles respecto a esta época, principalmente las fuentes primarias. Lo que te acabo de contar del tema del Cabildo está documentado por Diego Bajos Arana en su Historia General de Chile. Él ahí expresa en detalle cómo fue el Cabildo. Y él también expresa en su obra, a su juicio, quiénes eran los artífices de la independencia. Hay otros historiadores que dicen, no, no fue O'Higgins, fue Carrera, fue Manuel Rodríguez. O San Martín. O en fin, ¿entiendes? Sin duda también, por supuesto, el aporte de San Martín y el ejército libertador de los Andes. Que eso fue fundamental para este proceso. Él tenía otros planes, por cierto, de la liberación del Perú, en fin. Es menester que la historia no hay que verla con los ojos del presente, sino que hay que analizarla en su contexto para determinar, por ejemplo, lo que estamos conversando, quiénes pueden ser los padres de la patria. Sería injusto dejar de lado a todos. Todos contribuyeron de alguna manera al proceso, en mayor o menor grado. Y por cierto, muchos pagaron con su vida también. Ya. Y las cosas, Francisco, y las cosas más culturales que hoy día identifican la nacionalidad, el ser chileno, conversamos nosotros hasta ahora, hay miles de personas o millones en las fondas, están comiendo empanadas, anticuchos, se baila cueca, vemos la bandera chilena, el copihue, todo eso viene de esta misma época, entre 1810 y 1820, es allí donde se crea y se va identificando el acervo cultural que hoy día define al Estado-Nación. Mira, es excelente tu pregunta porque la academia se ha abordado mucho el tema. Hay diversos académicos que han abordado cuándo se puede considerar la nacionalidad chilena, al margen de los decretos, el tema legal, cuándo nació el concepto de nacionalidad. Mira, el proceso de independencia se vivía en varias etapas. Al principio, la gente en general, el pueblo no entendía muy bien por qué se estaba peleando. Creían que esta lucha era de los patrones contra la corona española, que ojo, muchos de los soldados de la corona española eran chileno, entre comillas. Al final fue una guerra civil, como al principio. Cuando ya terminó el proceso de independencia, cuando ya se tomó Chiloé, todavía Chile estaba comenzando como un bebé, empezando a caminar, no sabía muy bien cuál era el eje en sí, y qué se consideraba ser chileno o chilena. Todavía no estaba muy arraigado el tema de nacionalidad. ¿Cuándo se considera que
te insisto, al margen del tema legal, cuando en el alma se siente la nacionalidad, a mi juicio, fue con la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana de la década del 30. Cuando estalló este conflicto y cuando las fuerzas chilenas participaron en Perú, ahí nació la figura del Joto chileno. Ahí se consolidó esta figura de lo que ellos hicieron en combate. Y de ahí, en esta instancia, nació con fuerza el tema de la nacionalidad chilena. Ahí se dieron cuenta del país que se estaba construyendo y a mi juicio, y a otros académicos también señalan, y otros investigadores, ahí Chile comienza ya a tomar forma como tal, como país, al margen del tema legal, como te decía, sino que ahí ya cobra fuerza el tema de la nacionalidad, de ser chileno. Y eso, a tu juicio, está consolidado hoy día en el 2025, porque estamos celebrando recién 215 años. Uno se pone al lado de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, de Alemania, de los países que hoy día representan la ex Yugoslavia, y la verdad es que tienen imperios hacia atrás, ¿para qué decir Rusia? ¿La identidad de nosotros está bien consolidada hoy día o nos falta recorrer más camino como han recorrido todos los que he nombrado? Bueno, sin duda que Europa obviamente tiene más historia, pero ojo, también América tiene su historia. Lo que pasa es que antes de la llegada de Cristóbal Colón había cultura y hay toda una historia detrás, ¿me entiendes? Lo que pasa, sí, yo siento que estamos muy bien con una identidad forjada por parte de nuestra historia. Quizás lo que falta es más difusión, más redescubrir nuestros orígenes, cómo se fue construyendo la República, lo que estábamos conversando recién. Es muy importante la primera parte del siglo XIX, a mi juicio, porque ahí ya Chile se arma su edificio, se ponen los ladrillos, ¿no es cierto?, para construir el país que tenemos. Creo que esa etapa clave, década del 10 hasta 1850, es donde comienzan los cimientos de nuestro país. Tenemos identidad, pero falta quizás más difusión sobre esta época, más de descubrir la construcción del país. Francisco, y en esos primeros años, primeros 50 años, como lo identificas tú, para construir la identidad entre 1800 y 1850, para poner bordes a lo que quiero preguntar, ¿se consolida también un Chile militar, un Chile que difunde e incentiva de que la gente esté al servicio de la Marina, al servicio del Ejército en aquella época, al servicio de O'Higgins, de los primeros presidentes militares que tuvimos además en nuestro país? ¿De allí, de alguna manera, se anexa el 19 al 18 de septiembre? Bueno, acabo de recordar que Chile nació justamente por el tema de las campañas, al parecer las campañas políticas militares. Ya venía con este tema hasta 1826, por lo tanto siempre el país estuvo en constante eje, ¿no es cierto?, el tema militar. Tuvo muchas crisis al respecto. Era fundamental tener un buen ejército para asegurar la soberanía de la naciente república, porque hay que recordar además que el Perú, había que liberar al Perú para mantener la independencia de Chile, y también había que tener una fuerza armada para el orden interno. Era imposible un país sin un buen ejército. Y eso fue la tónica bien entrado al siglo XIX. Nosotros heredamos el estilo español, ¿no es cierto?, que venía de las fuerzas españolas, y luego Chile adoptó la moda francesa, en este caso por parte del ejército, y poco a poco el ejército de Chile fue construyéndose. En ese minuto está el Ministerio de Guerra y Marina, porque está la Armada, la naciente Armada de Chile, y el ejército. Y claro, tú me preguntabas por el tema de la parada militar. La parada militar nació de forma espontánea en las prácticas que hacía el ejército en el campo de Marte. Los despejes. Después ¿Perdón? Los despejes que le llamaban en aquella época. Exactamente, Sí. claro. Posteriormente sería el Parque Cousiño y después el Parque O'Higgins. Para que se haga una idea, un imaginario como era el Santiago de 1840, que tenía pocos habitantes, donde ahora está el Parque O'Higgins, eran chacras, era el campo militar que tenía el ejército. Y de forma espontánea, en paralelo a eso, los santiaguinos empezaron a armar esta fonda. ¿Ya? Hay un óleo de 1845, el Chartón de Treville, que es una imagen que me gusta de este óleo, que muestra cómo eran las fondas en la época. Era quizás la única instancia en que la aristocracia y el pueblo se juntaban. Y en paralelo, el ejército realizaba estas marchas, estas prácticas. De hecho, como dato de labor, se cuenta que Diego Portales y Joaquín Prieto iban a estas prácticas y poco a poco se fue institucionalizando, quiero decir, estos ejercicios. Y ya entrado al final del siglo XIX, con la llegada de la prusianización, cuando ya el ejército chileno adopta la técnica prusiana, ya se institucionaliza este tema de las paradas militares, que queda oficialmente como decreto en 1915.
Francisco, O el 19 de septiembre como Día de las Glorias del Ejército. Francisco Darmendrail, socio honorario del Instituto José Miguel Carrera, también magíster en Historia. Muchas gracias por ayudarnos a comprender lo que estamos celebrando, porque de repente, claro, uno va a la funda y no sabe mucho lo que está celebrando, así que gracias por ilustrarnos con tus conocimientos aquí en Vía Pública. Muchas gracias a usted y aprovecho de desearle unas felices fiestas patrias. Muchas gracias. Que estés bien, Francisco. Buenas noches. Buenas noches. 11:53 en vivo y en directo para todo el país. Vamos a la pausa. Enseguida estamos de vuelta aquí en Canal 24 Horas. 11 de la noche con 55 minutos en este día 17 de septiembre. Es el último Vía Pública, además antes de un receso que vamos a tener aquí en Canal 24 Horas, porque desde el lunes vamos a estar conociendo a todos los candidatos al Parlamento, a la Cámara de Diputados, también al Senado. Van a ser 35 debates en este mismo horario, 28 distritos, 7 circunscripciones senatoriales, así que ojalá nos pueda acompañar también el lunes para que conozcamos a quiénes son los postulantes, los hombres y mujeres que ustedes en regiones van a encontrar en la papeleta el próximo 16 de noviembre. Pero hay también más noticias, veamos que se publica hasta ahora en 24horas.cl. Esta es la noticia que ha amargado quizás esta semana, con tanta celebración, con tanta buena onda, con tanta simpatía a lo largo del país. Los precios de los combustibles se mandaron su numerito porque desde mañana jueves viene un fuerte aumento de la gasolina, aunque baja, claro, la parafina. Los valores comienzan a regir a contar de mañana. Este vaivén de precios cada 3 semanas, recordemos, se va regulando en nuestro país y suben las bencinas. Bueno, nos ha amargado un poquito las fiestas patrias, al igual que la lluvia, que lo hemos revisado durante esta jornada, va a aparecer desgraciadamente en el sur y va a comenzar a llegar hasta la zona central por ahí por el día sábado. Pero veamos cómo están las cosas para mañana. Se prevé una jornada, por lo menos en la capital, con mucha gente en las calles, disfrutando de las fondas en el Parque Padre Hurtado, en el Estadio Nacional, también por supuesto en el Parque O'Higgins. Día muy grato, la despedida del invierno además, usted la ve ahí en las imágenes. El sábado, ojo, que va a estar con algo de lluvia, unas gotitas van a acompañar, 4 o 5 milímetros dicen los meteorólogos. Ojalá que no perjudique tanto a los fonderos, sino vamos a ver el lunes cómo van a ser los balances de ellos luego de estas fiestas patrias. Pero estamos terminando esta jornada, terminando además este Vía Pública que, como les digo, entra en receso por las próximas 5 semanas para darle paso a los debates, a los debates parlamentarios y conocer a los candidatos. Queremos despedirnos hoy día con algo bien chileno, porque estamos ya a 18 de septiembre y por supuesto nos despedimos hoy con una cueca, Viva Chile, interpretado por el conjunto Graneros. Una cueca tradicional para celebrar los 215 años de vida republicana como país desde aquel día 18 de septiembre de 1810. Despedimos este Vía Pública. Mañana temprano vamos a estar en el Te Deum. Recordemos que transmite también TVN. Hay que estar atentos a la homilía del cardenal Fernando Chomalí, que por primera vez como cardenal además va a entregar esta homilía a las autoridades. Y nosotros nos reencontramos el viernes muy temprano también desde la elipse del Parque O'Higgins con la gran parada militar del año 2025. Que les vaya muy bien, que tengan un buen descanso, a celebrar con moderación y con seguridad. Buenas noches.